Sean todos bienvenidos a su canal de crochet. El día de hoy les quiero compartir este hermoso bolso o cartera. Está hecho con cuadrados y lo que necesitamos son 4 piezas de color rojo, 6 piezas de color blanco, 2 en color gris y 6 triángulos también en color gris. Los materiales que vamos a utilizar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 350 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros. Para comenzar vamos a partir desde unos cuadrados que ya les enseñé a hacer en otro video y los vamos a ir ordenando de la siguiente forma. Vamos a comenzar primero con 4 de color rojo y los vamos a colocar así, uno encima de cada uno en forma triangular con una punta y la otra. Luego vamos a colocar 2 en color blanco, 2 porque es la pieza de atrás y la de enfrente, 2 en este lado y 2 en el otro lado. Nos va a quedar algo así. Yo los voy a estar uniendo con una aguja lanera con puntadas, pero si ustedes gustan lo pueden unir también con puntos bajos. Vamos a comenzar uniendo este rojo con esta parte y esta parte del blanco y luego continuamos con lo otro, pero vamos a comenzar primero de esta forma. Tomamos aquí el punto de la esquina y el que corresponda en el otro lado. Ahí vamos a hacer un nudo, lo apretamos muy bien y vamos a ir escondiendo la hebra a medida que vayamos cosiendo. Tomamos el punto que corresponde en un lado y el siguiente, uno de este lado y el que corresponde en el otro. Así vamos a ir dando puntadas. Cuando tengamos aproximadamente 4 o 5, tiramos de la hebra para que no quede encogido, sino que quede más bonita la costura. Volvemos, continuamos punto por punto. Podemos dar aproximadamente unos 5 y estiramos la hebra, porque si esperamos a tener demasiados, luego nos cuesta más estirarla. Ya tenemos un poquito más, también estiramos y nos va quedando algo así. Así vamos a continuar hasta que lleguemos aquí al final. Cuando lleguemos aquí al final vamos a unir el próximo hacia el otro lado con el rojo. Una vez terminamos de coser las 3 piezas, así nos quedan. Deben de coserlas en este mismo orden. Una roja hacia arriba, 2 blancas hacia abajo. Ahora corresponde otra de color rojo en este lado, porque van 2 rojos hacia arriba. Cosemos primero en este lado y luego el otro de color blanco para que nos quede 2 rojos en la parte de encima, 3 blancos en la parte de abajo. Vamos a coser estas 2 piezas y hacemos la parte de atrás exactamente igual, 2 rojos y 3 blancos. Una vez terminamos de unir las piezas, colocamos esta del lado del revés hacia arriba, la próxima con el lado del derecho hacia arriba, para que nos queden los 2 lados del revés hacia adentro. Ahora vamos a coser uno color gris en esta parte. Primero lo vamos a coser así, en este lado del blanco. Vamos a dar toda la vuelta y después lo cosemos en la parte de atrás para unir las 2 piezas. Y lo mismo vamos a hacer con este lado. Primero podemos coserlo por la parte de abajo o la de arriba, la que ustedes gusten, le haga más fácil. Cosemos todo alrededor en este lado y luego lo doblamos y cosemos en estas otras 2 partes con el color blanco. Cuando terminemos de coser los 2 cuadrados grises en la parte de abajo, ya tenemos unidas las 2 piezas. Ahora vamos a coser esta parte del fondo, luego la otra parte del fondo y cuando la tengamos lista vamos a unir el otro cuadrado rojo en esta parte. Lo vamos a coser
de arriba hacia abajo, luego giramos y cosemos en la parte de atrás y nos va a quedar la abertura hacia arriba. Hacemos lo mismo con el otro lado. Lo doblamos por la mitad y lo vamos a coser de esta forma. Cosemos primero un lado, giramos hacia la parte de atrás y cosemos en la otra parte. Ya que tengamos estas partes cosidas, vamos a regresar para hacer unos triángulos en esta parte de arriba. Una vez terminamos de colocar los dos cuadrados rojos en las esquinas, ahora nos quedan dos completos en el centro y dos doblados en las esquinas. Vamos a reservar esta pieza y comenzamos a hacer los triángulos que vamos a colocar en esta parte de encima, que son aproximadamente la mitad de un cuadrado. Para eso levantamos 5 cadenas apretadas. Si las tejen flojas, pueden hacer solo 4 para que no les quede el espacio o agujero demasiado grande. Levantamos 1, 2, 3 cadenas que pertenecen a un primer punto alto. Hacemos 1, 2 y 3. Contando las cadenas del inicio, como el primero tenemos 4 puntos altos, 2 cadenas de separación y en el mismo lugar otros 4 puntos altos. Y nos queda algo así. Para la siguiente vuelta, levantamos 1, 2, 3 cadenas, giramos y en el mismo lugar hacemos un punto alto. Y este va a contar como si fuera un aumento. De ahí continuamos punto por punto. 1, 2 y 3, que corresponden a los puntos de la base. Tenemos 4, pero en el primero hacemos el aumento y luego otros 3. En el centro, donde están las cadenas de separación, ahí vamos a tejer 3 puntos altos . 2 cadenas y en el mismo lugar otros 3 puntos altos. Completamos los 3 puntos altos y de ahí repetimos punto por punto y en la cadena final hacemos el aumento. Una vez completamos la vuelta, se va viendo así. Próxima vuelta, repetimos exactamente lo mismo. 3 cadenas que pertenecen a un primer punto alto y en el mismo lugar hacemos otro. Y volvemos a tener un aumento. De ahí continuamos de nuevo, punto por punto, en la base, hasta que lleguemos al centro. Terminamos el último y ahora volvemos a repetir. 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos en el mismo lugar. Esto es todo lo que vamos a repetir por las vueltas que necesitemos. Completamos los 3. Ahora continuamos punto por punto y en la última cadena del final hacemos el aumento. 2 puntos en el mismo lugar. Vamos a repetir la vuelta y luego una vuelta más y regresamos. Una vez terminamos la última vuelta, así es como nos queda. Tenemos 1, 2, 3 y 4 vueltas en total. Lo vamos a probar en este lado y ya nos quedó. Deben comenzar en el punto de la esquina con la esquina en el cuadrado. Y vamos haciendo punto por punto. En caso de que les sobre algún punto, no importa. Pueden tomar 1 y 2 del lado que les sobra y no hay ningún problema, queda muy bien. Vamos a colocar un triángulo en cada uno de los espacios que tenemos en la parte de arriba, que son 3 espacios. Y vamos a hacer lo mismo en la parte de atrás. Los vamos a coser exactamente iguales.
Una vez terminamos de coser todos los triángulos o medios cuadrados, ya lo tenemos listo. Ahora vamos a comenzar a hacer unas vueltas en la parte de arriba para darle forma y crear un borde. Hacemos un nudo en la hebra, lo vamos a hacer con el color gris que fue el que terminamos. Hacemos el nudo, lo ajustamos muy bien y comenzamos a hacer puntos bajos. Aquí donde están los puntos altos vamos a hacer 2 cadenas porque es un punto largo. Perdón, 2 puntos bajos. Nos pasamos al próximo. También hacemos 2 puntos bajos. Próximo punto alto, hacemos 2 puntos bajos. Y así vamos a continuar todo alrededor, haciendo 2 puntos bajos en cada uno de los puntos altos. Donde están las cadenas, que comenzamos el medio cuadrado, ahí hacemos 1, pasamos al siguiente y hacemos 2. Siguiente punto alto, hacemos 2 y esto lo vamos a repetir hasta llegar al final de la vuelta. En cada uno de los puntos altos vamos a hacer 2 puntos bajos hasta que lleguemos aquí. Tomamos y hacemos 2, nos pasamos al siguiente y hacemos 2 para que esto se junte. Así vamos a continuar todo hasta el final. Cuando lleguemos al final de la vuelta, unimos donde comenzamos con un punto deslizado para cerrar esta primera vuelta. Se ve algo así. Ahora continuamos con la siguiente. Hacemos una cadena y ahí mismo comenzamos con un punto bajo. Vamos a estar repitiendo punto sobre punto. Siguiente, un punto bajo. Siguiente, punto bajo. Así vamos a continuar hasta que lleguemos a este lado. Aquí donde está la unión entre uno y el otro vamos a hacer una reducción o disminución. Cuando lleguemos justo al centro, aquí tenemos 3 puntos, uno de cada lado, uno en el centro y el otro en el otro lado. Los vamos a reducir. Tomamos el primero, el segundo, el tercero y lo cerramos de una vez. Ahora continuamos punto por punto. Esto es para ir quitando esa forma de arco que le queda donde están las uniones. Así continuamos hasta que lleguemos a la próxima, reducimos los 3 del centro y hacemos esto con cada una de las uniones entre triángulos. Terminamos la vuelta donde hicimos una disminución en cada una de las uniones. Ahora vamos a hacer un par de vueltas más, pero ya no vamos a hacer ninguna disminución ni nada, solamente punto por punto. Llegamos al final, unimos, deslizamos la cadena y volvemos a repetir las vueltas que necesitemos. Yo voy a estar haciendo aproximadamente 2, pero pueden hacer más dependiendo qué tan grueso necesiten o quieran el borde. Completamos la última vuelta, la número 4, haciendo los puntos bajos. Unimos en la esquina y cortamos la hebra. Ahora vamos a comenzar a hacer las asas. Yo voy a estar utilizando de estas argollas de metal. Pero si no tienen, también pueden tejer solo el asa y coserla. Hacemos un nudo, lo ajustamos y lo vamos a conectar en la argolla de metal. Lo apretamos y vamos a comenzar a hacer puntos bajos. Aproximadamente unos 5 o el grueso que ustedes gusten. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Giramos y repetimos uno encima de cada uno. 1, 2, 3, 4 y 5. Nada más deben de asegurarse de que en cada vuelta mantienen los 5. Volvemos a girar, comenzamos con punto bajo y repetimos uno en cada uno. Así vamos a continuar hasta alcanzar el largo deseado. Cuando tengamos el largo deseado, cortamos la hebra, conectamos la aguja lanera y cosemos la otra hebilla en el otro lado. Aquí ya yo la tengo lista. Me quedó así, una argolla en cada lado. Esta mide aproximadamente
45 centímetros de largo para que lo tengan como referencia, aunque cada uno decide, y unos 3 centímetros de ancho. Vamos a hacer exactamente 2 iguales para coserlas. Para comenzar a coserlas vamos a marcar más o menos en qué lugar queremos las asas y lo vamos a hacer tal y como hicimos con la argolla. Solo vamos a conectarla. Yo la voy a poner más o menos aquí donde termina el color rojo. Ahí hacemos el nudo. Lo ajustamos y ahora comenzamos a dar unas puntadas. Pasamos en el mismo lugar para reforzar, damos una puntada, vamos a la siguiente, damos otra puntada, aproximadamente unas 4. Y luego repetimos una segunda vuelta para que nos quede más firme. Hacemos lo mismo con la próxima y luego en la parte de atrás. Cuando terminemos de coser las 2 asas, ahora vamos a colocar un cierre. Yo voy a estar utilizando un botón de madera, pero cada uno puede utilizar lo que quiera. Puede ser una perla o cualquier tipo de botón. Lo vamos a coser en esta parte con un par de puntadas y vamos a hacer una argolla para cerrar en la parte de atrás. Ya yo la tengo lista. Nos queda algo así. Ya se las he enseñado a hacer en otros videos, pero les voy a explicar brevemente una vez más. Solamente tenemos que hacer unas cuantas vueltas encima de nuestros dedos, aproximadamente unas 10. Pasamos por dentro, tomamos la hebra y hacemos el nudo. Retiramos nuestros dedos, la ajustamos y comenzamos a cubrir con puntos bajos. No tienen que contar, solamente ir tejiendo un punto pegado al otro para que no se vean las hebras de hilo y solo nos queden los puntos cerrados. Llegamos al final, unimos con un punto deslizado y luego vamos a hacer esta parte. Para eso, donde nos quedamos, que unimos con el punto deslizado, comenzamos a hacer cadenas. Aproximadamente unas 5 o el grueso que ustedes gusten. Cuando completemos los 5 puntos bajos, giramos y repetimos punto por punto hasta alcanzar el tamaño deseado. Cuando tengamos el tamaño deseado, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas en total. Cortamos la hebra un poco larga porque vamos a usar la aguja lanera para coserla. Esto lo vamos a coser en la parte de atrás, pero van a marcar primero, van a coser el botón, luego van a marcar hasta dónde va la argolla y la van a coser. Terminamos de coser el botón, también la argolla, la cosemos solo en la parte de abajo. Ahora solo nos queda pasarla y cerrarla. Ya está completamente listo para ser utilizado. Les voy a mostrar de un poco más lejos para que lo puedan apreciar mejor. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrito al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Active la campanita de notificaciones para que le llegue cada vez que suba un video nuevo. Nos estaremos viendo en la próxima.